Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo a la gran Alicia Desperinas que está de vuelta de su treva por Chile. ¿Cómo estás, Alicia? Hola Rocío, hola a quienes nos escuchan, tanto tiempo que no conversamos, Rocío, todas las cosas que han pasado en el país, Uy, dime tú, niña, por Dios. te acontecía la cosa, oye, pero pasan cosas pero no se resuelven, pues pasan y pasan nomás, pues, ese es el problema. Las cosas pasan y no logramos avanzar. No avanzamos mucho. Bueno, según el ministro Cordero, una de las razones por las cuales no avanzamos tanto es que el Congreso está en Valparaíso y no en Santiago. ¿Cachaste esa conversación? Claro, claro, sí, claro, eso es lo que dice el ministro Cordero, sí. Imagínate nosotros que estamos haciendo este programa, que estamos de lejos y podemos conversarlo más bien, y ellos no se tienen que juntar, fíjate, pero bueno, así Bueno, son las pero cosas. lo gracioso es que estamos las dos en Osorno y cada una por Zoom. No nos dio ni siquiera Sí. para juntarnos en el estudio, pero está bien, no importa. Oye, Ali, yo sé que tú tienes un tema preparadísimo y a nosotros nos encanta escuchar siempre todos tus datos y toda la información que nos vienes a dar. El tema que nos traes el día de hoy, ¿cuál es? Rocío, yo te decía, tenemos que hablar un poquito de pensiones, porque este es un tema temón, temazo, que siento que se está abordando pésimo, que las autoridades no están contribuyendo mucho a avanzar en esta conversación. Así que te propongo que nosotras, Rocío Gambra, le ayudemos un poco a la autoridad y veamos cómo resolviendo el tema de las pensiones. Pongámonos de acuerdo qué cosas son las pensiones. Las pensiones es como la plata, ¿no es cierto? Que uno, de la cual uno debería disponer en el momento en que uno ya no puede trabajar, por lo tanto no puede suministrarse los recursos para la vida, ¿no es cierto? Eso debería ser un poco la pensión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, o sea, cuando tú ya no puedas tener tus ingresos por medio del trabajo, ¿cómo te vas a mantener? ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué vas a vivir ¿Cómo, cuando ya no cómo puedas trabajar? ¿Cómo vas a financiar ese periodo de vida en que uno sale de la vía laboral, no sigue recibiendo ingresos? Pero como dice una tía mía, tenemos la mala costumbre de comer todos los días, entonces hay que seguir comiendo, hay que seguir comiendo, entonces ¿cómo uno se ¿Qué más? provee de eso, ¿cierto? Esa es la pregunta. Ya. Entonces yo pensaba así, ya, borremos, mira, todo lo que haya, nosotros llegamos a una isla desierta y esto tenemos que crearlo de la nada. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener a las personas que no pueden trabajar? Ya, por lo menos se me ocurren tres formas que podrían ser distintas. Una, cada uno ahorra parte de sus ingresos cuando está trabajando, entonces de esa manera va juntando platita y llega un momento en que uno dice, ya junté suficiente y con esto yo puedo dejar de trabajar y tengo los fondos, ¿no es cierto? Eso sería como el modelo de ahorro personal, ¿cierto? Ujú, Esa podría ser correcto. una... Ya. Así El era otro, antes de cualquier sistema de seguridad social que tuviéramos dentro del país. O sea, de que te obligaran por el Estado a cualquier cosa, es voluntario cuánto tú ahorras para lo que te va a quedar después cuando no puedas trabajar o que llegues al monto que tú estimes conveniente para que puedas tener un sueldo permanente mientras vivas. exacto, y también se estilaba mucho antes que los abuelitos seguían viviendo en la misma casa de la familia, entonces tampoco se tenían que proveer de recursos para vivir solos, sino que seguían dentro del grupo familiar, en fin. Ya, esa es una forma, un ahorro personal. Otro es que el Estado diga, no, sabe que estos cabros son súper irresponsables, no van a juntar ni uno, así que yo como Estado voy a empezar a ahorrar cierta plata, voy a tener un fondo para cuando la gente se jubile y tú cumplías cierta edad X, que ese X hay que determinarlo, por el hecho de estar en el país y yo haber sido un Estado responsable, te digo, ya, Rosa, ahora te toca, tú vas a tener esta plata, entonces el Estado proveerá, ¿cierto? Un ahorro estatal. Podría ser otra forma, ¿cierto? Claro, eso sería por distintos medios, puede ser por, ¿cómo se llama? Impuestos a cualquier cosa, pero por medio de impuestos generales. Esa era la palabra. Impuestos Y, generales y que se determinan que vayan a un fondo que les permita, que les permita generar un sueldo para aquellas personas posteriores. De ahí tienes que esa- decidir cuánto es ese sueldo que va a entregar el Estado y por cuánto tiempo lo estarías entregando. Exactamente. Ok. Y el tercer mecanismo es que las personas que están trabajando actualmente le financien la vida a los que no están trabajando, que sería un sistema de reparto. Entonces las personas
ganan 100, de ahí sacan 40 y esos 40 van para el abuelito que le toca y ellos seguían con 60, ¿no es cierto? Eso sería como un tercer sistema, nada de ahorro, nada de nada, sino que aquí el que está trabajando provee al que no está trabajando, ¿verdad? Ok. Entonces, analicemos y te propongo, Rocío, que de eso se trata, de que veamos los pros y los contras de cada uno de estos tres sistemas. Porque no se me ocurren más, o sea, si a alguien se le ocurre otro que venga un marciano y nos financie la vida, puede ser, pero yo no se me ocurre otra Ya, pero más, aquí otra. tienes uno intermedio que es el ahorro. Lo que tenemos hoy en día en Chile es la capitalización individual, pero obligatoria, que es que el Estado te Es que, obliga a que tú guardes una parte de tu sueldo para cuando seas adulto mayor, cuando no puedas seguir trabajando, claro, es que más eso justamente el sistema del Estado, o sea, el mixto que le llaman actualmente. es el mixto. Entonces, vámonos a analizar, después podemos hacer todas las combinaciones de estos tres sistemas que queramos, pero vamos a ver cuáles podrían ser los problemas y las ventajas de cada uno de estos tres sistemas. Entonces, el ahorro personal, como dices tú, podría ser voluntario, podría ser cada uno, bueno, la gente puede coger parte de su plata, nadie lo impide, y dejarlo en un chanchito y ver hasta cuándo la aguanta ahí en el chanchito y tener ahorro personal, o puede ser un ahorro forzoso, como es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? En donde tú estás obligado a sacar una parte de tu sueldo y dejarlo en un sistema de ahorro que en este minuto se llama AFP, se llama Administradoras de Fondo de Pensión, pero ¿cuál sería el inconveniente de eso? Que en este minuto yo encuentro que los sueldos son súper bajos, las personas con suerte están sobreviviendo, entonces menos le podemos decir a las personas, oye, saca una parte de tu sueldo y ahórrala, ¿no es cierto? Es como irreal. O sea, tendrían que darse otras condiciones para que tengamos un nivel que nos permita, sin ningún trastorno en la vida, poder destinar una parte y ahorrarla, ¿no es cierto? Eso tiene que ver un poco con el mercado laboral. Y lo otro es que la gente no tiene trabajo continuo muchas veces, por lo tanto yo esto de construir mi pensión diciendo si yo ahorro 100 todos los meses durante tantos años voy a llegar con cierto monto, también un poquito irreal, porque ¿qué pasa con esos años en donde no tengo trabajo? ¿Qué pasa con esos años en donde me baja el sueldo? ¿Qué sé yo? Entonces, es difícil proyectar. Esa es la desventaja que yo le veo, ¿cierto? En general, claro, o sea, tú estás usando varios supuestos, llevándola a la realidad del día de hoy para este análisis global de cómo sería cada uno de los temas. Ahora, efectivamente, los sueldos, eh, tienes que evaluarlo a qué le llamas un sueldo bajo, propiamente. ¿Qué defines como un sueldo bajo o un sueldo alto? ¿Qué defines con la capacidad de ahorro de unas personas? Porque hay personas que tienen sueldos altos y aún así no tienen capacidad de ahorro. Entonces, no sé si solamente decir un sueldo bajo es como un statement que podemos utilizar. De acuerdo contigo, es interesante ese punto, porque generalmente uno cuando tiene 100 ajusta su nivel de consumo a 100. Es muy raro que tú digas, no, a mí me basta con 70 y los 30 lo ahorro. Si tuviésemos personas que piensan así, no estaríamos en el problema que estamos hoy día. Efectivamente, todo el mundo tiene la presión por gastar la plata que tiene. Eso tiene de malo. Y de bueno tiene que cada uno construye. Entonces, si te dicen, tienes que jubilar a los 60 y tú dices, no, yo mira, ahorré tanto que a los 50 ya puedo, podrías ser libre de decir, yo trabajo hasta los 50 y los 50 chao, ¿no es cierto? Eso tiene de bueno, un sistema como en donde cada uno va construyendo su ahorro. Tiene de malo también que las personas no tienen los conocimientos como para decir en qué invierto la plata, porque también uno tiene que saber dónde la va a guardar. No, no vas a aparecer el primer chanta que te ofrece, no, déjemela aquí, mamita, y resulta que era la mega estafa piramidal, entonces también puedes desaparecer tus ahorros. Entonces también tiene ese problema de que tú tienes que saber en dónde dejas una plata que vas a ver en 25 años más, ¿cierto? Claro, porque por un lado es cuánto de mi capacidad de ahorro, cuál es la capacidad de ahorro que tengo efectiva, porque me acuerdo de un reportaje que hicieron, no me acuerdo en qué canal, pero hace unos años atrás que mostraban a personas que tenían casas muy grandes que estaban a punto de perderlos porque no eran capaces de pagar el dividendo. Se les preguntaban en su minuto cómo les había ido y dentro de sus vidas ellos eran, cuando trabajaban, viajaban, tenían un alto poder adquisitivo, pero yo decía, claro, nunca se preocuparon de guardar cierta parte para lo que venía después. No existía esa capacidad de ver hacia dónde íbamos. Entonces, esas personas, o sea, todos tenemos que ser muy conscientes de que en algún minuto vamos a llegar a viejo y que nos vamos a tener que preocupar de nosotros mismos. Y ese nivel de conciencia tienes que verlo si lo tienes como ciudadanos o no. Podemos ver lo que pasó un poco en Perú cuando se le entregó esta responsabilidad de vuelta a las personas, sacaron toda la plata y se quedaron sin ni una y ahora qué.
Y cuando tú haces una inversión en fondos que son tan importantes para lo que te va después, el nivel de riesgo que pones dentro de esa inversión también, porque puede irte mal y te vaya a quedar con una mano por delante y otra por detrás por ese nivel de inversión. Entonces es súper complejo la decisión que tú estás tomando. O sea, por un lado, ¿cuánto guardo? ¿Tengo capacidad de guardar? ¿Y dónde lo invierto? Claro, claro, y justamente de nuevo vuelvo al punto, si estuviéramos todo eso claro, no estaríamos en el problema de pensiones que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y Yo me acuerdo de esa probablemente las conversación, personas que lo han hecho, porque dentro del modelo que tenemos en Chile, nada te limita a que tú no puedas hacerlo también. O sea, probablemente una de las limitantes efectivamente es el sueldo y tu capacidad de ahorro, porque actualmente en el sistema que tenemos, tú sí tienes posibilidad de ir ahorrando, por ejemplo, en una PB, o que compres inversiones, que tengas, no compres inversiones, que inviertas en inmobiliaria, por ejemplo, en distintos edificios, en propiedades, en terreno, que te permita tener una renta después. Eso también, el sistema actual te lo permite, ¿no? Te obliga a que sea tu única forma de ingreso un sistema de pensión. Existe esa libertad en el modelo que tenemos actualmente. así es, existe. Incluso tienen algunos políticos que odian a la AFP, tienen los tremendos APP, pero bueno, ese es otro tema. Oye, el segundo punto es que ahorre el Estado por nosotros, ¿no es cierto? Usted, como dijimos, niñito inconsciente, no se van a preocupar de eso, eso que tú decías de los que tenían la mega vida, yo me acuerdo que eran los actores, un caso clásico, en donde ganan mucha plata durante un cierto periodo de tiempo, en donde están en la punta, en la cresta de la ola, y después, cuando ya se quedan sin pega y están llorando pellejerías, bueno, y uno les dice, bueno, pero cuando usted está bien, no juntó, ya bueno. Entonces el Estado dice, estos no van a ser capaces de juntar, yo junto. ¿Cuál es el problema del ahorro estatal, Rocío? ¿Qué crees tú? ¿Qué le pasa a los gobiernos con la plata? Bueno, yo creo que depende mucho del criterio de la persona que está gobernando en el minuto y de que tienes que evaluar constantemente a dónde vas a mandar esos fondos. Y si me pongo así ya en la caricatura máxima, que, que es una parte de las conversaciones que hemos tenido esta semana también, que las instituciones tienden a resguardarse para seguir sobreviviendo. Entonces, que la institucionalidad siga sobreviviendo tiene incentivos distintos a que sea más eficiente el uso de los recursos para el problema de las personas. Así es. Hay una presión muy grande por gastarse la plata que hay, porque las demandas son infinitas. Entonces, cuando viene alguien y te dice, oye, pero ¿y si metemos la gratuidad universitaria? Dele nomás. ¿Y si metemos esto? Dele nomás. ¿Y si metemos? Dele nomás. Si más encima nos toca un terremoto, dele nomás. En fin, son muchas las posibilidades de gasto y es muy raro que los gobiernos, los estados, sean responsables respecto de guardar plata cuando todavía tienen problemas sociales. Claro, Entonces y tenemos ese problema por un lado, o sea, el ahorro es complejo, de hecho la deuda pública ha subido. claro, y si lo ves así, yo me acuerdo de una propuesta que tenía Alberto Mayor en su minuto cuando era candidato presidencial que decía que había que tomar los fondos del Estado, de los fondos de las pensiones, para invertirlos, lo llamaba él, en ferrocarriles. Y el otro día conversábamos con Nicolás lo caro que son los ferrocarriles y la forma que generan, o sea, como esta percepción que tiene la ciudadanía sobre lo bacán que son los trenes, pero no lo caro que es y que generalmente están subsidiados. Entonces, imagínate, tú metes los fondos de las pensiones en una empresa estatal que genera pérdidas. O sea, es totalmente absurdo. Es Y eso, fundible, ¿no? eso es lo que decían las autoridades cuando están arriba. Entonces, si las autoridades no necesariamente son electas por lo más eficiente, sino por lo que son capaces de resolver mi problema de ahora, en algo que tiene pensiones a futuro, o sea, que estamos hablando de cuando yo tengo ahora 40 años, en 20 años más, 25 años más, ¿van a ser capaces de prever? Para mí la respuesta es no, porque generar el incentivo que tiene la institucionalidad que va relacionada con la política es a preservarse en el corto plazo. Claro, su largo plazo es la próxima elección, hasta ahí llegamos. Entonces aquí necesitamos personas que estén pensando en 25, 30 años más, y eso por lo menos la política no lo ha entregado. Así que es difícil pensar en esa solución, pero ya, supongamos que tenemos un gobierno o un Estado súper responsable y guardó fondos. Viene la otra pregunta, Rocío, ¿a quiénes le entregamos esa plata? O sea, por el hecho tú de cumplir la edad, no sé, 60, 65, la que determinemos, ¿entregas la plata? ¿Se la entregas a alguien, por ejemplo, que nunca trabajó? ¿Se la entregas a alguien que es millonario? ¿Se la entregas a alguien que lleva 2 años viviendo en el país? Por ejemplo, todo ese tipo de La respuestas, universalidad. la universalidad.
Porque ¿qué Claro. pasa si de repente tenemos olas inmigratorias? Nada contra los inmigrantes, ¿ah? Pero ¿qué pasa, matemáticamente hablando, si de repente tenemos los fondos guardaditos y entra 1 millón de personas que tú no tenías contemplado? Y que no ¿También aportaron se las en la entrega? creación de ese fondo, finalmente, porque al final ese fondo va a ser creado por una, directa o indirectamente, por el trabajo de las personas que habitaban el país y que a través de los impuestos, porque es la forma que tiene de recaudación el Estado, lograron hacer que ese fondo creciera. O sea, una vez que tengamos un fondo muy bueno, ¿a quién se lo entregas? Como bien señalas tú, a aquellas personas que a través de su trabajo aportaron o no aportaron en la creación de este fondo. Y por otro lado, tienes la característica humanitaria de decir, una vez que llegan a viejo, igual los vas a dejar que no tengan un sustento. Claro, es como el tema de los campamentos, porque es súper fácil decir, oye, pero saquen los campamentos, ya, ¿y a dónde lleva a esas personas? Si esas personas tienen que seguir viviendo, durmiendo, comiendo, o sea, ya las dejaste entrar al país. El problema quizá es que los dejamos entrar sin ningún control, ¿verdad? Ese puede ser el problema, pero una vez que ya los tienes adentro es un problemón. Entonces, bueno, imagínate ahora, más encima, viejos sin capacidad de trabajar, o sea, ¿qué hacemos con toda esa masa de personas? Entonces, también son preguntas que hay que irse planteando cuando uno dice, no, si el Estado que ahorra y luego distribuimos una pensión, ¿no es cierto? Hay que tenerlo antes en el diseño. Y la tercera alternativa es un sistema de reparto en donde las personas que están activas en este minuto trabajando financien la vida de los que no lo están haciendo. En el fondo, que los jóvenes mantengan a los abuelitos, ¿no es cierto? La solidaridad intergeneracional que se dice. El problema con eso, Rocío, No, para mí es esa es la que, peor de todas. es que estamos envejeciendo de una manera, pero increíble, en donde los jóvenes no están reproduciéndose, no están teniendo guagua. Entonces, y los viejos que estamos llegando con esa edad, estamos viviendo mucho y muchos años, entonces los números no cuadran. Entonces, cuando... No, y súmale Ah, eso, que la calidad, que el costo de la vida ha aumentado por distintos motivos. O sea, que un joven ahora puede acceder a un crédito para pagar una casa y además le estés pagando a los adultos mayores. O sea, el costo que tienen las generaciones nuevas es demasiado alto para cargárselo de esa manera. Yo encuentro que el sistema de reparto, así a secas, es la peor de todas las soluciones existentes. o sea, y no es que nosotros le tengamos buena o mala a algún otro sistema, el punto es que los números no dan. Entonces, si uno proyecta estos números al 2050, nomás que lo tenemos ahí al lado, para efectos de pensiones, o sea, 25 años es nada, no cuadra por ninguna parte. O sea, vamos a tener como que un viejito al lado de cada joven, y eso es como impracticable. Ya los pobres jóvenes, como dices tú, no dan con sus propios costos, menos van a dar con otro más. Entonces, cuando hablamos de pensiones, Rocío, en estos ratitos que estuvimos hablando, nos dimos cuenta de que es un problema súper complicado de resolver, súper complicado. O sea, hay millones de preguntas que plantearse y todas esas te derivan en un montón de árboles de decisiones complicados. Entonces, cuando uno ve a las autoridades que lo único que están planteando es que es un 2%, que es un 6%, que es un 3%, que se va para acá, yo digo, la verdad, esa conversación no va para ninguna parte porque no resuelve el problema. A ver, pero es que también no estás partiendo de una hoja en blanco en el nivel de conversación. Si estás parchando, o sea, si ese 2% o 1% está basado en alguno de estos modelos finalmente. ¿En quién tiene que poner las lucas para? Porque, bueno, aquí se nos pasó una, que es el ahorro personal, que cuando hablamos de ahorro personal, actualmente hay una conversación respecto a que los que generan los trabajos sean parte de los que apoyen, que ahí, como está planteado ahora, actualmente, iría hacia tu ahorro personal o iría hacia el ahorro estatal, que esa es la discusión que se está teniendo actualmente. O sea, bajo el modelo actual que tenemos de pensiones, tenemos un componente de ahorro personal, obligatorio, porque yo creo que ya existe al menos un consenso de los políticos, y yo creo que ahí les doy todo el ok, que no tenemos la capacidad como personas individuales de ahorrar suficiente o un nivel mínimo para poder subsistir cuando somos viejos. Entonces, existe toda obligatoriedad del ahorro dentro de nuestro sistema. Y eso yo creo que es un consenso que llegamos todos como país. Estaba la duda respecto a los retiros y ahí te generaba este nuevo componente de que yo pueda sacar mi plata y qué es lo que hago con ella. Pero volvieron en mi perspectiva, a la sensatez y decir, de verdad que no somos buenos ahorrantes, si tenemos plata en el bolsillo la vamos a ir a gastar. Y necesitamos hacernos cargo de qué es lo que va a pasar cuando viejo y obligatoriamente eh, ahorrar. Y yo creo que ese es un consenso que como sociedad hemos llegado.
que necesitamos ahorrar obligatoriamente, ¿no? ¿No es un Yo consenso? creo, es que, o sea, yo creo que es un consenso teórico, pero no es un consenso en la práctica, porque si tú ves los niveles de informalidad, solo crecen. Entonces, si las personas no quieren estar con un contrato formal, es porque reciben más plata hoy que la que recibirían si es que tú les descuentas todas las imposiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese consenso teórico en el 30% ya y creciendo de las personas no se está dando. Entonces te están diciendo en el fondo, no, esto me lo va a tener que resolver otra persona después en el futuro. No sé si será con la PGU, qué pensarán, pero la PGU sale de los impuestos y los impuestos finalmente los pagamos nosotros igual. Entonces, es darnos vuelta respecto del mecanismo. Ahora, yo creo, Rocío, que siempre la respuesta a todo es el crecimiento, al crecimiento. O sea, si tuviéramos un país el doble de rico, quizá estos problemas no los tendríamos. Pero cuando tú ves también a personas que no les gusta el crecimiento, que dicen que basta, que ya está aquí nomás, que no sigamos depredando la naturaleza, que sé yo, bla, 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 bueno, entonces esta torta escasa que tenemos, ¿cómo la repartimos y quién la paga? Esos en el fondo son los cuestionamientos. Ya. Cuando hablamos de informalidad, ¿cuál es el porcentaje al que tú te estás refiriendo, Miguel? El INE dice que la informalidad está llegando al 30%, creo que 29% fue la última cifra que leí. Ya, entonces un 79% estamos de acuerdo en que existe un consenso en que tienes que estar formalizado. No son No, más números. no, ese 70% restante, yo creo que son personas que no tienen opción, porque esta informalidad se da siempre en el comercio menor, en la gente que trabaja por cuenta propia, pero las empresas más grandes, más formales, no pueden saltarse la ley, están obligadas a cotizar. Pero si Ya, ese pero, trabajador, si tú le preguntaras, oye, ¿tú prefieres recibir toda tu plata o prefieres ahorrarla? Yo me temo que las personas van a decir, no, dámela toda, dámela toda, yo veré. ya, ok, ok, te compro eso en cuanto a las personas, pero yo creo que como sociedad, así como en el conjunto, sí existe un consenso que se requiere obligatoriedad. O por lo menos en algún minuto cuando establecimos aquí de cuál era la mejor manera. O, ya, si quieres te lo llevo al otro lado. Esto se estableció en dictadura. Entonces se fijó la forma de que el ahorro que tiene que haber un impuesto al trabajo relacionado con el ahorro. Ahora, antes de que existiera el sistema de la AFP, igual te sacaban una tajada para dársela al Estado y hacer el sistema de reparto. O sea, como sea, tenemos que contribuir a que efectivamente las personas tengan una pensión posterior. Hagámonos cargo de que ojalá, entonces vamos al consenso más primario, entonces, que todos tienen que tener una pensión posterior. Eh, o sea, es que eso ni siquiera es opinable. O sea, llega un minuto de la vida en donde uno no puede trabajar y necesita seguir viviendo. Entonces, el punto es bueno, nos faltó Pero no es opinable porque acuérdate que antes de que se creara el Fondo Solidario no existía este consenso tampoco. Porque si se te acaba la plata, se te acaba la plata y tú ves cómo funciona. Entonces, cuando existe el pilar solidario, efectivamente ahí tú te vienes a hacer cargo de esta premisa básica de que necesitas un mínimo para poder vivir o que te entreguen algún mínimo, aunque sean las 80 lucas creo que entregaban antes. que te alcance para comprar una caja de remedio. Oye, se nos olvidó un ingrediente en esta conversación que también es interesante, es saber a qué edad las personas dejan de estar vigentes como para estar en el mercado laboral, ¿ah? Porque hemos escuchado declaraciones muy incendiarias Populistas. y populista de que no se puede subir la edad de jubilación. Y claro, yo entiendo, si la gente ya a los 55 60 está chata con su trabajo, tú le dices, oye, tienen que trabajar 5 años más, te tiran la olla por la cabeza, ¿no es cierto? Entiendo, pero resulta que cuando nos vamos a la política, nuestros candidatos a alcalde son septuagenarios y nadie cuestiona que tengan 70 años y quieran seguir postulando a las pegas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí una contradicción entre a qué edad uno está vigente y a qué una edad uno ya se debería ir para la casa a cuidar nietos, ¿no es cierto? Interesante tu propuesta en el sentido de que aquellos que están actualmente en varios cargos de gobierno y vemos en algunos países como Estados Unidos también que llegan a los 80 años los dos que van de candidato, siguen ahí y siguen vigentes. Una cosa es la vigencia también y la otra es que físicamente tú puedes hacerlo, o sea, existen muchos riesgos asociados a la edad y también cuando has vivido tantos años trabajando para que quieres llegar y retirarte tranquilo. Entonces tiene que haber ahí un consenso, algún grado de flexibilidad que tú puedas llegar y también de realismo. O sea, yo creo que flexibilidad y realismo de cuánto somos capaces de proveer después, ¿cachai? Porque el hecho de la conversación que se está teniendo ahora de subir la edad es
cuánto les está alcanzando para lo que vivimos. O sea, si antes tú trabajabas 40 años o, no sé, 30 años y te quedan 30 más que poder financiar para seguir el resto de tu vida, ¿cuánto es lo que te va a quedar para esos 30 años? Entonces, ahí es, vamos a trabajar, si vamos a vivir 60 hasta los 80, empiezas a trabajar a los 20. Vas a tener 60 años que costear. ¿Vas a trabajar 30 y 30? ¿Vas a trabajar 40 y 20? Yo creo que esa es la pregunta y no el enfoque de son 5 más, son 5 menos y por qué. Entonces, hay muchas cosas, yo creo que premisas que nos tenemos que poner de acuerdo inicialmente para poder seguir adelante con la conversación y dejar las caricaturas y los saludos a la bandera de las joyas que nos iban a tirar porque, porque quieres subir 5 o 6 o 4 o 3 o 2 o 1. Qué loca. No, es que cuando más encima un diputado, oye, don Héctor Barría dijo que Juan Sutil, porque Juan Sutil puso esto de subir un par de años la jubilación, dice que actúa como vocero de la AFP y que lo único que se van a ver beneficiados son los directores de la AFP. Ya bajemos el nivel de caricatura, pues señor diputado, si este es un problema serio, pues tenemos que abordarlo como lo estamos tratando de hacer aquí, con números sobre la mesa, matemática y que la cosa cuadre, porque hasta el minuto no está cuadrando. Así es, y la propuesta de seguir todo tal cual tampoco funciona, porque efectivamente estamos viviendo más, tenemos más capacidades, tenemos, o sea, y tenemos que sobrevivir más años y ¿quién va a pagar? ¿De dónde van a salir las lucas? Si no es esa, ¿cuál es su propuesta, señor diputado? En fin, Alicia Desperinas, te tengo una invitación para el 25 de mayo a el Rugby 10 que se va a hacer en el recinto Sago de las 8:30 de la mañana, donde van a haber distintos equipos ahí jugando rugby que va a estar entretenidísimo. Así que cordialmente invitada. Oye, buena invitación, porque yo te digo que de rugby no entiendo nada, así que va a ser un súper buen momento quizás para aprender de deportes nuevos, para que no sea todo fútbol. Así que súper interesante, ahí vamos a estar, Rosa. Buenísimo. Oye, y te dejo el dato que yo tuve que preguntar por qué se llamaba Rugby 10. Y era que juegan 10 por lado, 10 personas por lado. Así que y no tenía idea tampoco. Así que te dejo cordialmente invitada que va a estar muy, muy bueno. Y aparte va a estar una exposición del Expo Campo Rural, donde van a ver distintos viveros y plantitas y hartas cosas que también se pueden ver, además de cerveza, buena música. Así que va a estar muy chulo para que vayan. Y no todas las cosas pasan en el verano, también hay cosas que pasan en invierno, aquí en Osorno. Así que muy invitada Alicia Vesperina y por supuesto agradecida de tenerte de nuevo en los micrófonos de País Lobo y a todos los que se sumaron el día de hoy los dejamos invitadísimos a otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.